Marcos capítulo 6. Y vamos a estar viendo algunos versículos de este capítulo, versículos 30 al 44. 30 al 44. Y para comenzar el mensaje en esta mañana, yo quisiera que juntamente conmigo leyéramos todos juntos del versículo 30 al 34, los primeros 5 versículos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado El pan de vida eterna. Marcos 6, 30 al 34. El pan de vida eterna es el título de esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias por tu bondad. Gracias por esa tu palabra, Señor, que nos edifica, nos confronta, nos anima, nos corrige. Señor, tu palabra es todo, Señor. Claramente, Señor, la Escritura misma nos dice, Señor, que todo pasará, Señor, pero tu palabra no pasará. Tú eres un Dios eterno, eternamente existente y que no tiene fin, cuya palabra, Señor, se ha cumplido, se seguirá cumpliendo, Señor. Tu palabra permanecerá para siempre. Y es en esta palabra, Señor, que quisiéramos entrar en esta mañana. Primeramente confiando, Señor, en que tú eres el que debe de hablar, Señor. Señor, que esta tarea, Señor, es mucho más allá, Señor, para cualquier humano. Necesitamos de tus fuerzas, necesitamos de tu guía, que tú seas el que hable. Si tú eres el que habla, Señor, tú eres el que nos ayudará, el que quitará, Señor, de algunos las vendas de sus ojos, y el que en otros, Señor, los motivará a amarte mejor, obedecerte, a imitarte, Señor. Sé tú el que habla en nuestras vidas. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. El pan de vida eterna, hermanos. En esta mañana, a través de esos versículos 30 al 44, quisiera que viéramos 3 puntos principales. Vamos a ver desde el versículo 30 al 34, vamos a ver un atributo del Señor Jesucristo que es digno de imitar, y eso es la compasión. Vamos a ver la compasión de Jesús, la compasión de Jesús. También versículos 35 al 37, vamos a ver la orden de Jesús. Una orden que Jesús dio. Al final vamos a ver versículos 38 al 44, cómo Jesús es el pan que descendió del cielo. Amén. Jesús es el pan que descendió del cielo. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos gusta comer? Yo creo que si yo les digo a usted que a mí no me gusta comer, usted diría que soy un mentiroso, ¿verdad? Pero nos gusta comer, hermanos, y la comida es algo que es necesaria para vivir. Necesitamos comer, es necesario hacerlo. La falta de nutrición es el mal que aqueja a mucha parte de la población de este mundo, hermanos. A través de la comida, el Señor ha diseñado un método para nosotros recibir energía. Es a través de esa energía por la cual podemos pensar, podemos caminar, podemos tener movilidad en nuestros cuerpos. Hay
necesidad de que comamos. Y el pan, hermanos, no sé cuántos de ustedes puede o come pan o sin pan, pero el pan es casi algo que es necesario con las comidas. Pero si pues hablamos en términos hispanos, pues podemos hablar de la tortilla o de las arepas o de cualquier otro carbohidrato que acompañamos siempre con la carne que comemos y los vegetales que comemos. Pero todo eso el Señor lo ha provisto para nosotros tener energía y poder vivir en esta vida. El que no come se debilita. El que se debilita, de repente viene enfermedades. Y pues obviamente no nos vamos a meter en el tema de la nutrición, pero pues es importante que comamos comida que es nutritiva para nosotros, ¿verdad? Porque esa comida nutritiva pues nos ayuda. Incluso hay comida que nos puede hacer daño y nos hace daño. Pero qué bien sabe, ¿verdad? Por ejemplo, las carnitas, por ejemplo, el mole, por ejemplo. Hay muchas cosas que no vamos a empezar a seguir hablando sobre eso, sino la gente se va a empezar a levantar y se va a ir a comer en lugar de quedarse en esta mañana. Hermanos, en esta mañana quisiéramos ver un milagro que el Señor Jesucristo hizo. Y lo hizo como un ejemplo, algo que era representativo de Él. Y este milagro que el Señor hizo se trata del pan o involucra el pan. Involucra peces, pero el enfoque aquí es el pan que se dio de comer a muchas personas. Y vamos a estar viendo este milagro que es registrado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen este pasaje, este relato en estos cuatro evangelios lo podemos ver. Aparte de la resurrección, es el único suceso que aparece en los 4 evangelios, esta multiplicación de estos alimentos en las cuales el Señor alimenta a 5,000. Y vamos a ver qué quiere decir eso de 5,000 más adelante, pero veamos el primer punto, el enfoque compasivo del Maestro. El enfoque compasivo del Maestro. Los apóstoles, hermanos, se recuerdan hace 2 mensajes, habían sido comisionados por el Señor Jesucristo a que fueran a predicar la palabra su palabra, a que fueran a predicar sobre el reino. Les había dado el poder, la potestad sobre el mundo de los demonios para libertar a endemoniados. Les había dado el poder de sanar o de poder orar por ellos para que fuesen las personas sanas. Los apóstoles habían salido en una misión y ahora, después de haber salido en esa misión de los versículos 7 al 13 de este mismo capítulo, ahora regresan con Jesús y le empiezan a dar un reporte de todo lo que habían vivido. ¿Se imagina usted siendo uno de esos discípulos del Señor Jesús, orar por las personas y que las personas sanen? Orar por los endemoniados y esos endemoniados ser libertados de esa opresión del enemigo. Predicar el evangelio del Señor, y ahora usted regresa con su maestro, con el que lo comisionó como apóstol a estas personas y le da un reporte. Este era un tiempo, hermanos, de mucho trabajo para los apóstoles. Acababan de recorrer, el Señor Jesucristo les había dado el ejemplo de cómo recorría las diferentes aldeas que estaban en la región, y ellos habían seguido ese mismo patrón, habían ido de 2 en 2 predicando la palabra del Señor y haciendo estos milagros con el poder de Jesucristo. Jesús les decía en este momento de tanto trabajo que no habían descansado, dice la Escritura, ni siquiera habían comido. Les dice que se aparten un poco para descansar, porque también el descanso es necesario para el cuerpo. Así como la comida es necesaria para el cuerpo, también el descanso es necesario para el cuerpo. El que no descansa, hermanos, de repente también se puede debilitar, incluso se puede enfermar. Y aquí el Señor Jesucristo les dice: vayan a descansar, apártense un poquito de estas personas y descansen. Ese era el plan. Ese era el plan que el Señor Jesucristo les
presentó, aunque es obvio, hermanos, que Jesucristo, siendo Dios, sabía lo que venía a acontecer en un momento. Las personas que lo seguían a Jesucristo, vieron que ellos se apartaron y reconocieron a estos apóstoles, reconocieron a Jesús, se enteraron a dónde iban a ir. ¿Y creen que hicieron? ¿Acaso hablaron entre sí? Dijeron, vamos a darles un poquito de tiempo, vamos a dejarlos solos. Hemos visto que han andado predicando mucho, vamos a dejar. No, ellos no hicieron eso, sino que se adelantaron y fueron a ese lugar donde ellos habían decidido apartarse. Lucas 9, hermanos, nos dice en este mismo relato cuando alimentó a estos 5,000, nos dice Lucas 9 que se fueron a la ciudad de Betsaida. Cuando llegaron para descansar, allí encontraron a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Hombres solamente eran contados en estos 5,000, así es que con esos 5,000 iban sus familias, iban sus acompañantes. En un momento de agotamiento, hermanos, cuando ellos pensaron que iban a descansar, se les presentó más trabajo. Y las personas que estaban allí ya esperándoles, no los dejaron descansar. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido uno de los discípulos apóstoles del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le había dado la idea de irse a descansar? Usted hubiera dicho, pues sí, estoy cansado, no he tenido tiempo ni de comer, estoy que me muero de cansancio. Y usted llega a un lugar donde piensa usted que va a descansar y se encuentra 5,000 personas, más de 5,000 personas esperándolo allí. ¿Se hubiera frustrado usted? Hubiera dicho, ¿cuántos de ustedes son de los que duermen y que cuando están durmiendo no quieren ni un ruido? No, porque añoran ese tiempo de descanso. Porque no quieren que ni siquiera los molesten, no quieren que ni siquiera nada. Si usted levanta la mano, estoy seguro que en la casa de nosotros usted no podrá dormir nunca. Porque ahí tenemos gallinas y un par de gallos, un gallo que llegó y otro gallo que nació ahí en ese lugar. Y en la mañana tempranito siempre se escuchan sus cacareos, el cantar de los gallos en la mañana. Y muchos de ustedes quizás no pudieran dormir. A muchos de nosotros nos gusta el descansar. Y es necesario descansar. Pero ¿qué hubiera sido de usted si usted hubiera sido uno de los apóstoles del Señor Jesús? Y llega a ese lugar y encuentra que en lugar de descanso hay 5,000 personas que están esperando algo de usted. ¿Se hubiera frustrado? ¿Hubiera dicho, el plan no salió como yo me lo esperaba? Jesús, hermanos, no reaccionó de esta manera. ¿Usted cree que Jesús era una persona que no se cansaba? Conocemos claramente la enseñanza de las Escrituras que nos dice que Él era verdaderamente Dios, pero también nos escribe la palabra como un ser que era verdaderamente hombre, que también se cansaba, que también se agotaba. Y Jesucristo, en lugar de reaccionar de una manera inconforme, Él tuvo compasión de estas personas. Jesús tenía un corazón compasivo, un corazón tierno, un corazón pastoral. Y los discípulos, hermanos, podrían haber visto un impedimento al descanso al cual ellos se dirigían. Posiblemente se habrán incomodado, pero Jesús miró a estas personas con una compasión profunda, porque tenemos a un maestro que es compasivo. Dígame usted, ¿qué otro maestro, qué otro redentor que no tuviera compasión hubiese llegado hasta la cruz del Calvario? Hubiese dejado su trono en el cielo y hubiese abandonado todo eso por venir a humillarse y convertirse o habitar dentro de la misma creación. Era una humillación grande para Jesús, el Hijo de Dios, llegar y habitar entre los hombres. Pero Él tuvo compasión. Tenemos a un maestro que es compasivo. Él sabía, hermanos, que muchos ahí estaban solo porque habían visto las señales, pero Él reacciona con compasión. Él sabía que muchos solamente iban porque querían recibir algo de Él, pero Él reacciona con compasión.
Juan 6, hermanos, nos dice de esta manera que muchos buscaban señales, buscaban nada más comida, porque ya habían visto la comida que Él les había dado. Y Jesús sabía que muchos de los que lo seguían, después se iban a alejar de Él. Muchos de los que lo habían seguido, lo que lo habían buscado, lo habían admirado, un día lo iban a abandonar. Entre ellos estaban muchos que posiblemente lo iban a recibir en la entrada a Jerusalén, que después en el mismo lugar clamarían y gritarían: crucifíquenle, crucifíquenle. Betsaida, hermanos, el lugar donde se encontraban, era un pequeño pueblo pesquero junto al mar de Galilea. Esta ciudad, este pueblo, fue uno de esos pueblos que Jesucristo pronunció una maldición sobre ellos. Betsaida era una población de obstinada incredulidad. O sea, una incredulidad continua, una incredulidad profunda, una incredulidad arraigada en las personas, ¿sí? Obstinada incredulidad. En Lucas capítulo 10, versículos 13 al 15, vemos que Jesucristo les dijo: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que ustedes han presenciado, ellos se hubieran arrepentido. Mas sin embargo, el castigo para ellos será más tolerable que el castigo que ustedes recibirán. Jesucristo había hecho muchos milagros. Muchas veces pensamos: si hubiera sido Adán en el huerto de Edén, yo no hubiera tomado de esa manzana. Si hubiera sido Adán, yo hubiera reprendido a esta mujer que el Señor me había dado, y a lo mejor se la hubiera regresado. ¿Cómo se atreve a ofender al Señor? Muchas veces pensamos: si nosotros hubiéramos vivido y visto al Maestro, yo no hubiera reaccionado de la manera como reaccionó esta población de Betsaida. Tendemos a mirarnos como en un nivel más alto, como que si nosotros fuéramos mejores que estas personas. Pero Jesús, hermanos, miró a estas personas como ovejas descarriadas. Él tuvo compasión de estas ovejas, de estas personas descarriadas. ¿Se recuerda cuando Jesucristo se para frente a Jerusalén y voltea a ver a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta los pollitos? Pero más bien, en lugar de permitirle al Señor, de recibir al Señor, Jerusalén lo rechaza. Y el Señor dice: tú eres ese lugar que mata a los profetas. Eres ese lugar que apedrea a los que son enviados para tu bien. El Señor Jesucristo tuvo compasión. Él mira a estas personas como un pastor las miraría, descarriadas, como personas descarriadas. Y Él quiere proveer cuidado para ellos y quiere proveer para ellos. Esta, hermanos, es una imagen que las personas que leyeran esta carta o este evangelio de Marcos hubiesen podido relacionarse a ellos. Es peligroso que ovejas anden solas, que anden descarriadas sin un pastor que las cuide por el campo descarriadas. Allá, como ya les mencioné, tenemos gallinas en nuestra casa. En nuestra casa ha sido un hogar donde ha habido mucho llanto, porque pasan los coyotes, y cuando las gallinas andan afuera y el perro que tenemos, el pastor alemán que tenemos, anda distraído en el otro lado de la yarda, esos coyotes entran rápido. Cuando de repente por ahí hay una persona en nuestra casa que siempre les abre el cerco a las gallinas para que salgan y empiecen a buscar y a picar por todos lados. Y a veces han habido gallinas, pues están sueltas, entran los coyotes, que de hecho brincan alto, No crea que si usted tiene un cerco de 6 pies de alto, eso lo brincan fácilmente. Y se han llevado varias gallinas.
Y una de mis hijas, que es la que las cuida primordialmente o las que les da de comer, es la que le ha sufrido más. Es peligroso cuando esas gallinas andan sueltas y entran los coyotes. Como es peligroso cuando las ovejas andan solas, descarriadas, sin un pastor que las cuide. Y así las miró el Señor Jesús. Y el Señor Jesús comienza a enseñarles. El Señor Jesús, en su agotamiento, comienza a predicar sobre el reino. Mateo dice que por compasión empezó a sanar. Y el Señor sanó a muchas personas, hermanos. Es cierto que Él lo hizo. Pero su primordial objetivo al pasar por esa tierra era predicar el reino para al fin llegar a esa cruz y morir en la cruz del Calvario para satisfacer la ira de Dios, el Padre. Jesús mira a esas personas con compasión, sana a enfermos. Lucas nos dice que Él los recibió. Nos da una imagen como de un cuidado que Él ejerce sobre estas personas. Como Jesús, hermanos, nosotros debemos de tener compasión. Es imposible que usted salga a la calle y no pueda ver a personas que andan descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Es imposible que usted llegue a cualquier lugar. Es imposible que usted no tenga, incluso dentro de su familia hay ovejas descarriadas. ¿Y cuántos de nosotros oramos por esas ovejas descarriadas? Y al decir ovejas descarriadas, es algo que el Señor está usando para comparar el peligro o la compasión que se les debe de dar a estas personas. No estamos hablando de ovejas como ovejas que son del redil, ¿verdad? Es otro tipo de ovejas que estamos hablando. Son ovejas, una imagen de una oveja descarriada. De una persona que no conoce al Señor. No puede usted salir, no puede usted llegar a la escuela de sus hijos, no puede usted ir a ningún lugar sin poderse encontrar con personas que un día descenderán al infierno. Un día clamarán desde el infierno. Y usted tuvo la oportunidad de predicarles. Usted tuvo la oportunidad de hablarles, de compartir lo que ustedes tienen. En el Antiguo Testamento vemos una imagen de una atalaya que se paraba en un lugar alto y que daba una voz de alarma, unos gritos de alarma, y mandaba avisar a la población que se acercaba peligro. El Señor a nosotros, hermanos, nos ha hecho atalayas. Y no estamos hablando de una revista, de una secta que anda por ahí. Nosotros somos atalayas vivientes. Somos atalayas que debemos de tener la compasión suficiente como el Maestro para predicar la palabra. Este tema es recurrente, hermanos, en todo el libro de Marcos. El Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, viene a predicar el reino. Marcos nos muestra que Él es el ungido, nos muestra que Él es ese Dios poderoso que puede hacer cosas increíbles. Y que desea que al leer este libro nosotros lo imitemos. ¿Cuántos de ustedes, sin levantar la mano, sin mover su cabeza en afirmación o negación, cuántos de ustedes pueden decir que ustedes en realidad tienen esa compasión que ha tenido su Maestro por ustedes? Ustedes, haciendo ovejas descarriadas, el Señor los trajo a su redil. El Señor les ha dado salvación, ha ejercido compasión sobre nosotros. ¿Estamos nosotros imitando a nuestro Maestro compasivo? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿O nos falta compasión? Nos falta compasión. Veamos el segundo punto, donde Jesús da la orden y dice: denles ustedes de comer. ¿Por qué dijo esto? Veamos versículos 35 al 37. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde.
Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Después de otro día agotador, de mucha enseñanza, ya se había hecho tarde. Y la zona de Betsaida, hermanos, era una zona desértica. Una zona donde no había mucha población. Juan 6:3 lo describe como un monte. Estaban en un monte. Los discípulos seguían cansados. Y con el atardecer pensaron, ya se está oscureciendo. Vamos con el maestro, le decimos que despida a la gente. Ay, al fin, para poder descansar. Van con el maestro. Se olvidan que el maestro es un maestro compasivo y le piden que haga algo contrario a lo que él es. Con un deseo un tanto egoísta, disfrazado de bondad y sin compasión, estos discípulos de Jesucristo van y le dicen, despídelos. Se hace tarde para que vayan y coman, para que busquen alojamiento y no se queden aquí a la intemperie. Nunca se imaginaron la respuesta de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús les contestó? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo que hicieran? Más trabajo. Más trabajo. Le dijo, denles ustedes de comer. Pensaron, eso es imposible, Señor Jesús. ¿Cómo podemos darle a tanta gente de comer? No podemos hacer esto. Tomaría 200 denarios para darles de comer. Hermanos, un denario en aquel tiempo era lo que un jornalero se ganaba al día, era el salario de un jornalero. Si lo traemos al día de hoy, que aquí en California especialmente son $16 la hora, lo que es el mínimo, y lo multiplicamos por 8 son $128, que por 200, o sea, hablando de 200 denarios, sería $25,600. En un tiempo actual sería que los discípulos le están diciendo al Señor, ¿cómo podemos darle de comer? Necesitamos $25,600 para comprar comida suficiente para darle a tanta gente de comer. No podemos hacer esto. Juan 6 incluso nos da un poquito más de detalle. Juan 6 nos dice que voltea con Felipe y le dice, ¿dónde podremos comprar pan para ellos? ¿Sabe por qué? Felipe era de Betsaida, al igual que otros 2 de los discípulos de Jesús. Él conocía el área. Él hubiese podido haber dicho, bueno, por allá hay una persona que que vende tal cosa, por acá hay otra persona. Él conocía el área. Y le pregunta a Felipe, ¿de dónde podremos comprar comida para darle a ellos? Pero Juan nos aclara que solo era que Jesús estaba probando a Felipe, porque Jesús ya sabía lo que sucedería. Los discípulos, hermanos, habían regresado de predicar. Habían regresado de hacer milagros por una autoridad que el Señor Jesucristo les había delegado. Ellos habían visto a Jesucristo sanar enfermos. Ellos habían visto a Jesucristo tener el dominio sobre esa enfermedad, tener el dominio sobre la naturaleza, tener el dominio sobre la muerte misma. Una de dos, hermanos, o los discípulos eran discípulos olvidadizos, o en realidad no habían reconocido quién era Jesús todavía. Ya habían visto muchos milagros de parte de Jesús. Parecen aún no entender la misericordia y la compasión que Jesús deseaba que ellos imitaran. Como Jesús, hermanos, debemos tener compasión y compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. No detengas. Es que tú dices, es que yo no sé qué decir. ¿No puedes por lo menos agarrar unos volantes de aquí de la iglesia y repartirlo a una persona? Ay, es que no quiero porque después me lo desprecian, no me lo aceptan. Si el Señor Jesucristo recibió tanto desprecio, ¿qué importa, hermanos, que tú extiendas tu mano y te dejen con la mano estirada? ¿Qué importa? Debemos de predicar el Evangelio. Y usted dirá, es que yo no sé compartir el Evangelio. Comienza con tu testimonio.
Pero no te quedes en tu testimonio nada más. Porque tu testimonio puede ser un puente para el Evangelio, pero no es suficiente, porque tu testimonio no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae convencimiento. La palabra de Dios es la que transforma, la que puede llegar y traspasar el corazón más endurecido de las personas. Es la palabra de Dios. Memorízate Juan 3:16, ¿quién no se lo conoce? Y después del 16, el 17, el 18, para que tengan un contexto completo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda. Pero también el que no lo ha recibido ya ha sido condenado, porque no ha recibido al Hijo de Dios, dice el versículo 18. Empieza con el amor. Dile, mira, el Señor ha hecho algo en mi vida que quisiera compartir contigo. ¿Sabes que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Y te ofrece a ti la salvación eterna. Te ofrece a ti ser librado de un infierno que es real. Solamente hay dos caminos. O aceptas a Jesús para ir al cielo, o lo rechazas y el infierno será tu destino por una eternidad. El mensaje del Evangelio es fácil, es simple, es directo. No retengamos, hermanos, lo que podemos compartir. Veamos el último punto, el pan que sacia eternamente. Versículos 38 al 44, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Léalo ahí en su escritura, hermanos. Tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? Y el versículo 40 dice, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres, dice la Nueva Biblia de las Américas. Hermanos, Jesús los manda a ver con qué disponían. Y ellos descubrieron que habían 5 panes y 2 peces. ¿Qué hubiese podido hacer usted con 5 panes y 2 peces delante de una multitud de más de 5,000 personas que necesitaban comer? ¿Qué hubiera hecho usted? A lo mejor dice, bueno, pues aquí solamente hay ni suficiente para los discípulos. Vamos aquí aparte para comer, para que no nos vean las personas comer. ¿Qué hubiera hecho usted? Ya era tarde. Esta cantidad de comida era insignificante para darle de comer a tantas personas. Hermanos, ¿cuántas personas habían en realidad? Porque dice que eran 5,000 hombres. Si pensamos, hermanos, que cada hombre tenía su esposa y a lo mejor un par de niños, podemos decir que fácilmente eran 20,000 o más personas que estaban en ese lugar. Y solamente habían 5 panes. 5 panes y 2 peces. Ellos contaron la comida con la que disponían, pero no contaron con el poder de Dios. Se olvidaron de ese poder de Dios que no incluyeron en la ecuación. Hermanos, no veamos, muchas veces nosotros menospreciamos el poder del Señor Jesús. Ellos dijeron, necesitamos 200 denarios para darle de comer a tantas personas. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Es imposible, habrán pensado. Y muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que cuando predicamos la palabra no es suficiente. Jesucristo, predicamos a Jesucristo porque Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. No predicamos una iglesia. No predicamos una denominación. No predicamos a nadie, sino a Jesucristo.
El enfoque de nuestra predicación siempre deberá de ser Jesucristo. Nosotros a veces podemos decir, pero es que si le predico no me va a hacer caso. Pues si no te hace caso, no te rechacen a ti, no te desprecien a ti, desprecien a Jesús. Nuestro deber es tener compasión. Nuestro deber es predicar la palabra. Nosotros hacemos lo mismo a veces, hermanos, olvidamos del poder de Dios. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo, cuando el Hijo de Dios, que estaba al principio, cuando usted lee Génesis 1:1 en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. El libro de Colosenses nos dice que ese Dios creador fue el Hijo de Dios. Pensamos muchas veces, es que Jesucristo no se presenta hasta el Nuevo Testamento, y pensamos, es que Jesucristo no fue el que creó, pensarán algunos. Pero Él es el que estuvo presente desde la eternidad pasada, y Él es el que creó los cielos y la tierra. Y muchas veces miramos cómo la palabra de Dios dice, y dijo, y fue creado. Habló, y fue creado. Formó al hombre de la tierra, del polvo, y respiró aliento en el hombre para darle vida. Con su palabra Él habló. Hermanos, esta palabra que tenemos ahora aquí tiene el mismo poder creador que el Señor ejercitó en ese día cuando Él creó, en ese momento cuando Él creó los cielos y la tierra. Cuando predicamos la palabra, esta palabra tiene poder. No predicamos positividad. No predicamos ánimo. No estamos predicando como predican algunas personas por allí que son motivaciones. Es la palabra de Dios. Es por eso que les decimos, hermanos, comience con su testimonio. Está bien que el testimonio suyo sea un puente. Hable usted de lo que el Señor hizo brevemente en su vida, pero termine con la palabra. Porque es la palabra la que tiene el poder para salvar. No menospreciemos este pan que tenemos, que podemos compartir, que hemos comido nosotros, podemos compartirlo. Nosotros hacemos a veces lo mismo cuando dudamos de la predicación. Y Jesús, hermanos, es suficiente para saciar toda necesidad. Jesús mandó a la gente a organizarse, dio instrucciones a sus discípulos para que repartieran la comida. Comieron todos, se saciaron y hasta sobraron 12 canastas de pan. El versículo 41 nos dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Esta fue una repartición general, pero nos acordamos, hermanos, de una repartición específica. Cuando leemos esta escritura del versículo 41, nos recordamos del momento cuando Él reparte la comunión con sus discípulos. Usa de estos mismos verbos: tomó el pan, lo bendijo, partió el pan y lo dio a sus discípulos. En ese día, cuando Él participó juntamente con ellos de la comunión, antes de ser entregado, antes de ser arrestado, Él tomó el pan y Él lo parte después de haberlo bendecido y lo da a los discípulos. Lucas 22:19 dice: y tomando el pan, lo tomó, después de haber dado gracias, dio gracias, lo bendijo, lo partió y les dio, lo dio. Y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Jesús es el pan de vida que fue partido por nosotros. Él es el pan de vida del cual hemos comido nosotros. ¿Qué fuéramos nosotros sin el Señor Jesucristo?
¿Qué fuéramos nosotros sin Él? Sin Jesús, el pan de vida. Juan 6, hermanos, nos dice que al día siguiente de este milagro, la gente seguía siguiendo a Jesús. La gente que había comido del pan y los peces que habían sido multiplicados siguieron detrás de Jesús. Pero Jesús los reprende en Juan 6, le dice: no me buscan porque hayan visto señales. No me buscan porque hayan comprobado quién soy yo al ver las señales que yo hago, los milagros que yo hago. Las señales que comprobaban quién era Él. Él era el Dios creador. De 5 panes y 2 peces, Él creó una cantidad de comida suficiente para que comieran todas estas personas. Él les reprende a estas personas, les dice en Juan 6: ustedes me siguen porque se han saciado de pan. Ustedes me siguen nada más porque quieren ese beneficio físico de la comida. Y Jesús les dice que vayan y busquen que mejor vayan y busquen ese alimento que permanece para vida eterna, ese alimento espiritual. Pero en su incredulidad la gente vuelve y le dice: danos señal para creer en ti. Imagínense nada más. Después de haber visto 5 panes y 2 peces multiplicados en tanta comida que dio de comer a tanta gente, que los sació. No crea que solamente agarraron un pedacito, se saciaron, dice la Escritura. Y después de eso sobraron, de puro pan sobró 12 canastas de pan. Ya habían visto señal y todavía le piden al Señor una señal para poder creer en Él. Es por eso que el Señor los reprende, porque tenían incredulidad en su corazón. Y ahí en su Biblia, hermanos, busque Juan 6, 31 al 33 en su Biblia. Nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Versículo 32, entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y fíjese estas palabras del Señor Jesús: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese pan? Jesucristo. Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. ¿Se recuerda usted el maná que descendía del cielo y daba de comer al pueblo de Israel? Ese era representativo de ese pan que descendería del cielo en un futuro. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo mismo, Él es el pan. Si tú has comido de ese pan, jamás volverás a tener hambre. Si tú has comido del Señor Jesucristo, de ese pan que fue partido y que fue entregado por nosotros en una cruz del Calvario, tú podrás tener ese deseo satisfecho de un pan que nunca más volverás a necesitar comer de nuevo. Como Jesús, hermanos, debemos tener compasión. Y debemos compartir el pan de vida que es Él. El que exista gente en este mundo sin el cuidado del pastor de pastores, que es Jesucristo, nos debe mover a compasión. Esa misma compasión que nos dice Ezequiel 34, donde dice: las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. ¿Ha comido usted este pan que sacia para vida eterna? ¿Lo ha comido usted, hermanos? ¿Lo ha comido usted? Amén. Compartamos ahora de ese pan.
Compartamos, convidemos ese pan, prediquemos al Señor. Aparte, hermanos, de este milagro, de este suceso, ya dijimos, aparte del suceso de la resurrección, este es el único suceso que aparece en los 4 evangelios. Y Marcos lo presenta en este momento, porque Marcos está presentando a través de todo su evangelio quién es Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que es Jesús? Quisiera llevarles a un momento de reflexión. Quisiera que inclinen su rostro y cierren sus ojos si ustedes gustan. Podemos estar agradecidos con Dios. Podemos darle gracias a Dios que ya no somos descarriados, que ya no somos ovejas descarriadas, sino que ahora Él nos ha traído a su redil. Primera de Pedro 2:25 dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, dice la Escritura. Estamos agradecidos con el Señor por haber entregado su vida en la cruz del Calvario y habernos dado salvación. Él es el pan que sacia para vida eterna. Hermanos, también como punto de aplicación de este mensaje debemos de salir y compartir el pan de vida. Recuerde la orden del Señor Jesucristo, denles ustedes de comer. Nosotros debemos de darle a las personas de comer. Y podemos confiar en el poder de Dios para suplir toda necesidad a través de su palabra. Él alimentó a 20,000 con 5 panes y 2 peces. Este milagro asombroso muestra el poder divino de Jesús y su inmensurable compasión sobre las personas. Hermanos, no ignoremos la grandeza de Dios, la grandeza de un Dios creador que Marcos nos muestra. No pidamos señal como la gente incrédula obstinada de Betsaida. Más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor, no rechaces el pan que descendió del cielo. No rechaces el pan que es Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es rechazar la vida eterna. Jesucristo un día dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero llevarte a un momento futuro. Quiero que te pongas a pensar en ese momento cuando estarás delante del trono del Señor. Y que en ese momento tú recuerdes este día que estuvieses aquí, sentado escuchando este mensaje. O que quizás escuchaste este mensaje a través de los medios sociales. Y estés delante del juez. De ese mismo juez que un día vino como cordero inmolado a entregar su vida en la cruz del Calvario. Que vino predicando, vino compasivo, haciendo milagros, supliendo necesidades. Quiero que pienses en ese día futuro. ¿A qué lado serás apartado tú? Porque Él apartará a unos a su derecha y otros a su izquierda. A los salvos dirá, bienvenidos, entra en el gozo de tu Salvador. Bien hecho, siervo fiel.
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A algunos dirá esas palabras maravillosas, que lo único que deberían de hacer es llenarnos de gratitud, humillarnos. Pero a otros dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y tú pensarás: pero yo estuve allí, yo escuché el mensaje. Yo estuve allí, yo me sentía bien yendo allí, yo me sentía bien escuchando la palabra. Pero Él nunca te conoció. ¿Por qué? Porque con tu vida tú lo rechazas día tras día. Con tus acciones. Dices tú ser simpatizante, ser cristiano incluso. Pero con tus acciones demuestras que no conoces al Señor. Con tus acciones demuestras nunca haber comido del pan de vida. Pero yo estuve allí. Yo incluso tenía Biblias. Yo leía la Biblia. Pero Él dirá: nunca te conocí. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú te entregues a Él, de que tú recibas al Señor. Hoy es el día de que tú clames misericordia, le pidas misericordia. Hoy es el día de que tú te humilles y le pidas perdón al Señor. Él vino como un cordero inmolado en un día. Fue crucificado. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Pero un día toda la humanidad estará delante de Él como un juez. Un juez que es justo. Un juez que es perfecto. Que juzgará de acuerdo a las obras, dice la Escritura. Si tú te has cubierto con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú eres salvo. Y tu vida ha cambiado. No puedes vivir de la misma manera. Eres una persona diferente, con deseos, motivaciones, pensamientos diferentes. No perfecto, pero diferente. Y el cambio del Espíritu Santo es visible en tu vida. Examínate. Tú que te dices que eres hermano, examínate para que te asegures que estás en la fe. No sea que en aquel día seas reprobado. Que pienses que estás estudiado, que pienses que ya pasarás el examen, pero que se encuentre que no eres parte del redil. Que siempre fuiste una oveja descarriada y que nunca llegaste a Él. Arrepiéntete en esta mañana.